Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí. Hoy entonces vamos a hablar de me cuesta manejar los errores al educar a mis hijos. ¿Qué hago? ¿No es cierto? Y esto es muy especial porque es el inicio de las actividades de este festival. Festival Familias Respetuosas y Conscientes. Que si recién te suman te voy a explicar. En este festival busco compartirte el secreto mejor guardado para poder lograr una crianza con más amor, con más respeto, con más conciencia. Logrando entender que la clave está en transformar la forma en la que comprendemos la crianza y la salud mental de tus hijos. ¿Sí? Básicamente, por eso estamos haciendo este espacio de hoy. Mañana estaremos haciendo otro. Y el día jueves estaremos haciendo una masterclass muy especial que solo hago dentro del marco de este festival, entonces te será muy útil. Básicamente quiero decirte que si recién te sumas y deseas saber cómo invitar a más personas a participar en este festival, aquí al final te diré cómo puedes sumarte. Entonces, bueno, Felipe, mucho gusto, qué alegría encontrarte por acá. Eh, para los que recién me conocen, mucho gusto, yo soy Gina, soy psicóloga, me dedico desde hace 10 años a acompañar a familias y desde hace casi 8 años ya, me dedico a ayudar a familias en ciclo infantil adolescente a que podamos conocer a sus hijos desde el amor, respeto y la conciencia, desde mi plataforma que es ciclo infantil adolescente. ¿Sí? Entonces, sígueme en esta y en otras redes sociales que estés viéndome para que puedas aprender conmigo de esto y otros temas. ¿Por qué traje este tema el día de hoy? Me cuesta manejar los errores al educar. Básicamente, quiero iniciar con una anécdota, y es que en el año 2023 creé mi primer workshop. Y ahí me metí de lleno en el tema de los errores en la crianza y me di cuenta de algo muy poderoso, y es, en realidad, crecemos con ideas bastante negativas sobre los errores que nos hacen construir un diálogo bastante negativo a lo largo de nuestra infancia y nuestra adolescencia y que se refuerza mucho en nuestra vida adulta de los errores por lo que nos decían en entornos como el familiar, como el escolar. Y eso en realidad se vuelve una maleta o un morral o una mochila, como le digan en tu país, bastante pesado de cargar. Imagínate que dicen que uno puede cargar solo lo equivalente a su peso. Imagínate que esto fuera el triple. ¿Mm? Absolutamente difícil. Y si trato de cargar esa carga, pues me voy a lastimar. Digamos que mentalmente sucede lo mismo. Entonces, básicamente por eso quise entender esto, porque siento que creemos que no hay que cometer errores, que hay que ser perfectos, cuando en realidad el camino es abrazar el error, comprenderlo, lograr ser compasivo con él, tener una mirada cada vez más amorosa de él. Vamos a hablar de este tema entonces alrededor de 3 claves fundamentales. Clave número 1, ¿cómo entendemos los errores? Miremos esto cómo se entiende desde el ambiente familiar versus desde el ambiente escolar, que son como los dos entornos en los que nos movemos más cuando somos niños, cuando somos niñas, cuando somos adolescentes. Bien, preguntas que tengas puedes dejarlas en comentarios de este espacio. ¿Qué es importante? En el entorno familiar me he dado cuenta, al meterme tan profundo desde el 2023 en este tema, reflexionando mucho de mi propia historia, me di cuenta que se da desde dos lugares. Un lado de culpa, un lado de frustración. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. ¿Te parece? Genial. ¿Qué pasa en el lado de culpa? En muchas ocasiones caigo en enfocarme en la conducta de mis hijos, en esa superficie, y no voy más profundo. Ay, pero ¿por qué te portas mal? Pero es que no haces nada bien, pero es que ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Es que eres un torpe, un distraído. Caigo en usar castigos, gritos, golpes, amenazas, humillaciones y similares. Lo que yo llamo esas viejas herramientas de crianza.
Y desde ese lugar entonces exploto, tengo una reacción súper fuerte, súper severa. Cuando ya la cabeza se enfría, siento culpa. Ay, pero ¿por qué le dije esto? Ay, no debí decirle esto, no debí actuar así. Ay, es que si hubiera hecho las cosas de otra manera, tal vez no me sentiría mal. Lado A. Lado B. Frustración. Y esto también lo cruzo con lo que me escriben, inquietudes que me escriben constantemente las familias. Y es, Gina, es que tenía la esperanza de que mi hijo, por ejemplo, sacara 10 en todas sus calificaciones y sacó 8 en la mayoría de ellas. Cuando esta es la situación real o el comportamiento real de tu hijo, y cuando lo que yo espero del comportamiento es esto, muy por encima de lo que puede hacer en este momento, hay una distancia grande. ¿Y qué va a causar eso? Que yo tenga una expectativa demasiado alta, por tanto me voy a frustrar, porque no va a cumplir esa expectativa. ¿Mm? Por lo menos no ahorita, ¿sí? Entonces, en culpa me doy látigo por la forma en que reaccioné con mi hijo. En frustración, ay, me siento mal porque asumo que el error no es mío, sino de ese hijo. Por no cumplir mi expectativa. Ay, es que, ¿será que soy un mal padre? ¿Será que soy una mala madre por decirle esto? Porque no logra estos objetivos, porque sigo sin poder conseguir eso que deseo con mi hijo. Será. Eso sucede en el entorno familiar por el cual construimos una mirada bastante negativa de los errores. Ahora, lado B. ¿Por qué sucede eso en el entorno escolar? Y ahí podríamos hablarlo de dos caras de la moneda. Cara número uno, podríamos hablar de todo el tema disciplinario. Y cara número dos, toda la parte académica, ¿no? De las clases. Hablemos del lado disciplinario. Sea con los compañeros, con esos profesores, con un poco de ambos, en la dinámica dentro y fuera de clases, de su comportamiento. ¿Qué sucedía cuando tú y yo nos portábamos mal o cuando alguna de las personas en el salón se portaba mal en el salón de clases? ¿Cómo reaccionaba el profesor? ¡Ay! Se va al rincón, ¡ay! Se va a rectoría, se sale del salón, voy a llamar a sus papás, cero en disciplina. Había un trato bastante fuerte, excesivo, severo frente a eso. Enfocándonos solo en la conducta y no viendo más allá que hay. ¿No? Que aquí hemos hablado que detrás de ese comportamiento hay una razón de ser. Hay que ponerse como en ese rol o en ese papel de investigador privado para indagar qué sucede detrás de eso. Pero bueno, no se hace en ese lugar. Incluso tristemente he conocido casos muy cercanos de personas que quiero mucho, que me cuentan que con sus hijos pasa que a veces los profesores cuando ese niño tiene ese comportamiento malo, es un niño malo entre comillas, lo humillan en público frente a sus compañeros. Ay, pero es que mire cómo se está portando. Se va del salón y termina siendo objeto de burla. ¿Qué pasa en el lado B? Cuando es a nivel más bien académico, las calificaciones. Digamos que desde ese lugar se tiene una mirada bastante, podríamos decir, negativa también de los errores, porque yo recuerdo cuando estaba en el colegio hace muchos años ya, que cuando en el examen tenía alguna cosa que salía mal, usaban un color rojo y ponían una X, o a veces reteñían o hacían un círculo. Y cuando salía bien, pues ponían el chulito, la palomita de bien, pero no más. Haciendo mucho énfasis al error. Entonces, si te das cuenta, en ese entorno familiar escolar crecimos con una idea bastante negativa de los errores. ¿No? Importante entonces tener eso en cuenta, porque por eso tenemos una mirada muy negativa de los errores y hoy en día en nuestra vida adulta, cuando cometemos un error, nos decimos lo que nos decían de pequeña, ay, es que eres muy bruta por haber hecho esto de esta forma. Ay, pero es que ¿por qué no lo hiciste
tal forma. Porque repetimos, en ese diálogo interno repetimos lo que nos dijeron cuando cometíamos un error, sea en el entorno escolar, en el entorno familiar. Ahora, ¿desde qué lugar te dices tú las cosas? Sería importante que reflexiones en cuál de esos dos lugares le hicieron más énfasis a esos errores tuyos, de tus compañeros o de tus hermanos. ¿En dónde tuvo más peso? ¿En el entorno familiar, en el escolar o un poco en ambos? Porque ahí es, en ese lugar se explica el discurso, el diálogo interno negativo que has construido. Clave número 2 entonces, y es, ¿por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta manejar los errores al local? Al tener esa mirada bastante negativa, si me enfoco en la conducta, porque claro, me molesta la conducta de mi hijo, entonces creo que hay que tener un estilo de crianza autoritario y tengo una posición reactiva, grito, pego, humillo, amenazo, castigo, en fin, tratos bastante severos, pero ¿por qué hiciste esto? Pero es que no haces nada bien, pero es que a las buenas no entiendes. Y luego siento culpa. Y me doy látigo, ay, pero ¿por qué le dije eso? Ay, no, pero es que si yo no hubiera hecho eso, ay, pero es que ¿por qué no hice tal cosa? Es que yo debería haber hecho. Se vuelve una bola de nieve que cargo. Si no reconozco esa culpa, ¿qué situaciones me hacen sentir culpa? ¿Qué pensamientos trae a mí físicamente? ¿Cómo se siente? ¿Qué conductas me impulsa a hacer o me inhibe de hacer? Pasa una bola de nieve que crezca. ¿Qué pasa en la frustración? Tengo, esta es la situación o el comportamiento realista que tiene mi hijo. Esta es la expectativa de lo que sucede y pues esta es la expectativa alta que tengo. Hay una distancia grande, ¿no es cierto? Lo que significa que pues en culpa yo soy la que comete ese error en la crianza porque exploto conmigo. En frustración siento que el que comete ese error es mi hijo porque no cumple mis expectativas. Entonces me frustro. Ay, ¿será que soy una mala mamá? ¿Será que soy un muy mal papá? Porque mi hijo no hace esto, no hace esto, quisiera que hiciera esto y no lo hace, en fin. Debería hacer esto, debería hacer aquello. En culpa es más si hubiera. Y aquí siento que es más debería haber hecho, ¿no? Porque como no cumple esas expectativas. Y trato de que suba, pero no logra llegar a mis expectativas. Entonces es frustrante, ¿no? Es como si me estrellara yo todo el tiempo contra una misma pared, cogiera por la cuadra que cogiera al caminar en la calle, ¿sabes? Pues, mientras yo no reconozca qué situaciones me generan esa frustración en la casa con mis hijos, por tener esas expectativas altas, no reconozca qué pensamientos vienen a mí físicamente, cómo se siente, eh, qué conductas me impulsa a hacer o me inhibe de no hacer, va a ser una bola de nieve que igual que la culpa crezca. Y cualquiera de esas dos, sea culpa o frustración, o que tal vez navegue alrededor de esas dos, van a ser cargas que en un corto y mediano plazo, si lo reconozco y miro cómo trabajar, gestionar sanamente, pueden generar incluso lo que llaman el síndrome del burnout parental, síndrome de agotamiento parental, física, mental, emocionalmente, quemarme, porque esta es la situación, lo que me exige la situación, estos son los recursos que tengo y no doy. Entonces, culpa, frustración, culpa, frustración, culpa, frustración. ¿Sí? ¿Qué hago todo el resto? Pero es lo que pasa. Importante reconocer eso. ¿Para qué? Comiences a trabajarlo. Clave número 3 entonces. Y es el mensaje real detrás de un error. Me he dado cuenta que creemos que cometer errores es malo, como te decía al inicio, ¿no? Y que el camino supuestamente es no cometer errores. ¿Qué cosa más desconectada y más eh, insostenible? Porque los seres humanos cometemos errores por naturaleza. Ahora, no significa cometerlos, sino reparar. Es decir, el mensaje real es, ok, cometo un error,
¿en qué me equivoqué en esta situación? Reflexiona. En lo que dije a mi hijo, en lo que hice, cómo lo hice, tal vez lo debí dejarlo en un rincón toda la mañana porque se portó mal. O decirle lo que le dije. ¿Qué necesito trabajar? Decirle, hijo, reconozco que me equivoqué cuando le describí la situación, te grité porque hiciste esto, te portaste mal, porque la próxima vez, decirle ahí a que me comprometo a cuando venga con cargas del trabajo, tal vez voy a buscar un espacio para descargarlo, voy a trabajar eso allá, me comprometo a manejarlo de esta forma, ¿sí? Describir la situación, hijo, eh, reconozco que me equivoqué cuando le dices, describes la situación en que sucedió, me comprometo a, ¿en qué te comprometes a cambiar? Independientemente si tu hijo ya, digamos, tiene más de 15 años, no es tarde. Independientemente si eso sucedió hace un día, una semana, un mes, un año, no es tarde. Independientemente si tal vez con mi hijo mayor no me di cuenta de que lo que estaba haciendo era un error y ya hoy lo reconozco, hoy con mi segundo hijo, no es tarde. Nunca es tarde para reconocer y reparar esos errores. Y qué poderoso es para que también se enteren, papá se equivoca, mamá se equivoca y se den cuenta que eso es algo totalmente natural en la realidad de los seres humanos. Porque si no, entonces esos hijos creen que tienen que ser perfectos porque nunca han notado que papá comete errores, mamá comete errores. Y qué fuerte eso, porque se vuelve una presión bastante fuerte que puede fastidiarles bastante la vida a esos hijos. ¿Sí? Importante ahí tener eso en cuenta. ¿Listo? Ahora, para cerrar, recuerda que aquí abajo, en descripción, en comentarios, te comparto el enlace para que puedan unirse al grupo privado y participar esta semana en las actividades del festival. Y así como tú y yo puedan lograr transformar su forma de comprender la crianza y la salud mental. Bueno, sígueme en la red social en la que estés, suscríbete a este canal y seguimos aprendiendo juntos. Nos encontramos por aquí, tú y yo, entonces, pronto. Bueno, un abrazo grande. Chao.